El parágrafo 340, que es el último que yo voy a comentar este curso, en el parágrafo 340 Hegel aborda el paso de las relaciones interestatales, el derecho internacional, a la historia universal como tribunal supremo. Describe el carácter contingente, pasional y conflictivo de las relaciones entre estados y cómo, digamos, de esta dinámica surge el espíritu del mundo que ejerce su derecho sobre los espíritus de los pueblos particulares. El problema central que plantea es el siguiente. Si los estados son soberanos y no reconocen un poder superior, ¿cómo es posible un derecho que los juzgue, ¿no? ¿Hay o habría alguna instancia que pueda decidir entre ellos cuando sus principios entran en conflicto? Entonces Hegel responde que esa instancia es la historia universal, que no es un tribunal humano, empírico, sino el proceso mediante el cual los espíritus particulares de los pueblos finitos son superados por el espíritu del mundo. En ese sentido, su tesis principal sostiene que las relaciones entre estados son el escenario de un juego más complejo de pasiones, intereses, violencia y contingencia, y que los espíritus de los pueblos, los principios éticos encarnados en cada estado, son finitos y se limitan mutuamente. Sin embargo, de la dinámica de estos conflictos surge el espíritu universal, el espíritu del mundo, que ejerce su derecho supremo sobre ellos en la historia universal. Entonces, la historia universal sería, por tanto, el tribunal donde se juzga a los estados. El parágrafo, literal, textualmente, perdón, dice así, cito, dice, en las relaciones entre los estados, puesto que ellos están allí como particulares, se manifiesta en su mayor, en las relaciones entre los estados, puesto que ellos están allí como particulares, se manifiesta en su mayor dimensión el juego sumamente movido de la interna particularidad de las pasiones, los intereses, los fines, los talentos y virtudes, la violencia, la injusticia y el vicio y la contingencia externa. Es este, ¿no?, un juego en el que la totalidad ética misma, la independencia de los estados está expuesta a la contingencia. Los principios de los espíritus de los pueblos, continúa Hegel, se limitan por la particularidad de su realidad objetiva y de su autoconciencia como individuos existentes. En su relación recíproca, sus destinos y actos constituyen la manifestación de la dialéctica de la finitud de esos espíritus, de la que surge ilimitado el espíritu universal, el espíritu del mundo, que es al mismo tiempo quien ejerce sobre ellos su derecho, y su derecho es el derecho supremo en la historia universal, erigida en tribunal universal, dice Hegel. Hasta ahí el parágrafo. Para comprender esta posición hay que, de nuevo, como siempre, aclarar algunas expresiones, ¿no? Entonces, Hegel describe las relaciones internacionales como un juego sumamente movido, es decir, un escenario caótico y contingente, dominado por bajas pasiones, podríamos decir, ¿no? La ambición, el odio, el miedo, etcétera. Intereses particulares, talentos y virtudes, pero también violencia, injusticia y vicio. No hay aquí una, pues, armonía preestablecida en la relación entre Estados. La totalidad ética misma, es decir, el Estado como tal, en su soberanía y su existencia, está expuesta a la contingencia en sus relaciones externas. Un Estado puede ser destruido por la guerra independientemente de su racionalidad interna. Eso sería una expresión de la contingencia, pero también quiere decir que más allá de que sea destruido o no, incluso aunque sea conservado, los estados están entre sí sometidos a la voluntad entre unos y otros, de tal forma que no hay una necesidad externa que los vincule y organice su vida entre ellos. Entonces, los espíritus de los pueblos son los principios éticos concretos que cada estado encarna, una determinación del espíritu en una época histórica. Son finitos, pues, porque están limitados por su realidad objetiva, por su territorio, su cultura, su historia, su idiosincrasia, pues, y por su autoconciencia particular. Y la dialéctica de la finitud se refiere a que los espíritus de los pueblos están en conflicto, a que se limitan mutuamente y se superan unos a otros. Esta lucha es la manifestación de su carácter finito.
En este sentido, pues, el espíritu universal o el espíritu del mundo, el Weltgeist, es el resultado de la negación y superación de los espíritus particulares. No es un estado, ni una institución, ni una entidad supraestatal, sino el proceso racional de la historia en el cual se despliega la libertad. Finalmente, la frase que aquí pone Hegel, ¿no? La historia universal es el tribunal universal. Hegel la toma del poema de Schiller, La resignación, ¿no? Y significa que no hay un tribunal humano que juzgue a los estados, sino que el juicio se produce en el devenir histórico mismo. La historia es el lugar donde se decide qué principio ético es superior. Y bueno, el parágrafo se relaciona estrechamente con otras partes de la obra de Hegel. Este parágrafo, pues, es la conclusión de la sección sobre el derecho internacional y es la transición, pues, y se ve naturalmente esa transición hacia la historia universal, ¿no? Que Hegel tratará de aquí en adelante, pero también en las lecciones de filosofía de la historia. Y también se conecta con los parágrafos que hemos venido comentando hacia atrás, donde todo el análisis de las relaciones interestatales, ¿no? El reconocimiento, los tratados, la guerra, las costumbres, conduce como a su clímax a este punto. La ausencia de un pretor humano implica que el único juez es la historia, pero que también esa historia y ese juez está asentado en una eticidad compartida, ¿no? Unas costumbres compartidas que permiten, más allá de la voluntad arbitraria, que la soberanía también entre estados sea respetada. Y se vincula también el parágrafo con la observación del parágrafo 324, donde Hegel hablaba de la guerra como el momento en que la vanidad de lo temporal se hace patente. Este parágrafo radicaliza esta indicación al señalar que incluso la totalidad ética del Estado es contingente y finita. Y bueno, obviamente el parágrafo sería fin a el último capítulo de la fenomenología del espíritu, el saber absoluto, ¿no? Donde la historia universal es concebida como el calvario del espíritu absoluto, ¿no? El proceso mediante el cual la conciencia finita es superada. Y por último, en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel desarrolla la idea de que la historia es el progreso de la conciencia hacia la libertad y que los pueblos cumplen su misión histórica para luego ser superados. Aquí queda claro, además, por otro lado, que la teleología que está defendiendo Hegel no es una teleología ni mecanicista, ni es una teleología de la divina providencia divina. Per consecución del fin de la libertad humana está implícito, digamos, en la existencia concreta de los estados, en cuanto que esos estados existen en conformidad con su concepto. Y que sobre la adecuación o no con ese fin no puede juzgar ninguna entidad finita en cuanto a entidad finita, sino que solamente el tribunal de la historia post festum es el que evalúa. Y bueno, en relación con otros pensadores, Hegel dialoga aquí con varias figuras. Ya mencionamos a Schiller. La frase de Schiller, Hegel la transforma, no obstante, en una tesis sobre los destinos colectivos de los pueblos, mientras que Schiller se refería aquí en un contexto de la moral individual. Kant, otra vez, en La paz perpetua y en su idea para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, también piensa que la historia tiene un sentido racional, pero sin embargo, Kant cree posible que existe una federación de estados que limite la guerra. Como ya hemos visto en los otros parágrafos, Hegel rechaza esta posibilidad y afirma que el tribunal es la historia misma, no una institución humana empírica. Herder, por su parte, sostiene que cada pueblo tiene su propio espíritu y su valor es único e irrepetible. Hegel, en cambio, afirmaría que los espíritus de los pueblos son superados en su finitud por el espíritu del mundo, de modo que no habría una idiosincrasia absoluta e inconmovible de cada cultura, sino solo el proceso universal en el cual esa idiosincrasia se supera y el espíritu del pueblo se integra a la historia del mundo. La relevancia, ¿no?, de este parágrafo 340 también aquí es bastante notoria, ¿no? Y es quizá el parágrafo más célebre y polémico, ¿no?, de la sección sobre el derecho internacional, precisamente por su frase de que la historia universal es el tribunal del mundo. La pregunta sobre quién juzga en el tribunal de la historia ha sido o podría interpretarse de distintas maneras. Una interpretación cínicamente o cínica o realista, cínicamente realista,
sostendría que la historia la escriben los vencedores. Luego el que gana tiene, por lo tanto, tendría razón. Esta interpretación yo creo que es luego de una lectura más o menos cuidadosa, ni siquiera tan detenida, resulta a la luz falsa. Una interpretación más cuidada, aunque racionalista, podría decir que la historia tiene un sentido racional, aunque nosotros no podamos verlo inmediatamente, y que el filósofo podría comprenderlo, aunque solo de forma post festum, como si se tratara de una teodicea. Esta interpretación también, aunque podría estar más adecuada a lo que dice Hegel, creo que también es falsa a la luz de lo que dice Hegel, porque Hegel justamente rechaza que haya aquí una intervención de la providencia divina. Siempre y en todo caso se trata de la existencia del concepto y del esfuerzo del concepto, y no debe entenderse aquí concepto como una entidad mística que actúa sobre la historia, sino de la organización efectiva de los estados en cuanto a instituciones que defienden su soberanía y protegen a sus ciudadanos, de una tendencia efectiva de ese concepto a cumplir su realidad o adecuar su realidad a su propia exigencia de autonomía, de soberanía, etcétera. Entonces, en ese sentido, podríamos también rechazar la interpretación de una como teleología divina. Y bueno, otra interpretación podría decir que la historia no juzga en el sentido moral, sino que simplemente muestra qué principios han sido los que han permitido establecer e institucionalizar la libertad. Yo diría que Hegel se inclina por esta última, que es como una especie de realismo conceptual o de empirismo especulativo. Si no mal recuerdo, esa frase es de Elena Fícara. Tal vez me estoy equivocando, o de Michela Bourdigne, alguna de ellas dos. Creo que es de Michela Bourdigne. Bueno, el punto, lo que es interesante aquí de la posición de Hegel es eso, que es un empirismo especulativo. Es decir, se trata, la evaluación de Hegel siempre y en todo caso no es ni descriptiva ni normativa, sino que sigue el curso de cómo el concepto entra, o más bien la existencia adquiere una forma conceptual que se vuelve al mismo tiempo una exigencia para sí misma de cumplir su fin. Entonces la teleología es inmanente. No es ni una teodicea, ni es un mecanicismo, pero tampoco es, digamos, una lucha de fuerzas entregada a la voluntad de poder, por decirlo así. Otros temas que son relevantes sobre esto es el del el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y la tesis de el fin de la historia de Fukuyama, que la frase la saca de Hegel, y que Fukuyama retomó a Hegel, ¿no? A través de Koyev, etc. Bueno, pero eso es historia para otra ocasión, para proclamar que la caída del muro de Berlín significaba el fin de la historia. Según Fukuyama, la democracia liberal capitalista como punto final, evolución ideológica de la humanidad. Entonces, para Fukuyama, el tribunal de la historia habría dictado sentencia, ¿no? El comunismo habría sido juzgado, condenado en su fracaso. Esto lo digo solamente para plantear una pregunta, no estoy decidiendo sobre el análisis. El resurgimiento de China, ¿no? Y el populismo autoritario, etcétera, han mostrado que la historia, cuanto que se haya decidido por el modo capitalista de producción o por la modernidad occidental también, o la cultura de la modernidad occidental, todavía no ha terminado ese proceso. Y que, digamos, la historia todavía no ha juzgado, dado que también habría mucha evidencia empírica para decir que el concepto de libertad quizá no solo no se ha extendido, sino que incluso se ha contraído con todo este auge de las nuevas derechas. Todo esto es una cuestión. Desde la crítica decolonial habría también que insistir, aunque yo mismo no soy decolonial, es claro que Hegel es eurocéntrico en su postura. Si bien quizá yo no me atrevería tanto a decir como que haya que decolonizar a Hegel, porque eso implica compromisos históricos más fuertes. Es cierto que hay que criticar y tomar distancia de su eurocentrismo, ¿no? Entonces aquí la idea es que si este tribunal de la historia es o no es un tribunal integral o plural o plurinacional o pluricultural, o si es en cambio un tribunal eurocéntrico, ¿no? Porque entonces la idea de que los pueblos no europeos son pueblos sin historia o que deben ser superados por el espíritu del mundo europeo sería para la crítica colonial una justificación filosófica del colonialismo o a lo mejor no del colonialismo en sentido económico,
literal, pero sí de la colonialidad de las relaciones entre estados. Todo eso son cuestiones que dejo aquí. Si este tribunal tiene este sesgo o si puede librarse incluso, bueno, lo tiene, pues no en Hegel, es claro que lo tiene, pero la pregunta sería si este concepto puede formularse de forma no eurocéntrica. Ahora, en relación con la responsabilidad para proteger o de proteger y los tribunales internacionales, la idea de que la historia es el tribunal universal puede ser usada para criticar la pretensión de ciertos estados o de instituciones de erigirse en jueces contemporáneos, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, policía del mundo. Entonces, si el único juez es la historia, entonces ninguna potencia actual tiene autoridad para juzgar a otra. Y creo que esa es de las ideas más sugerentes de Hegel. Lo que puede ser un argumento contra el intervencionismo humanitario, pero también puede ser un argumento a favor de la impunidad. Eso podría utilizarse así. Si solo la historia juzga, ¿por qué castigar hoy a los criminales de guerra? Sería una pregunta que podría hacerse desde este planteamiento. Sin embargo, creo que Hegel no daría pie, o sea, el planteamiento directo de Hegel, siguiendo el hilo de su planteamiento, no daría pie a esta pregunta, porque los criminales de guerra pueden ser juzgados en función de intereses de soberanía de Estados, en cuanto que esos estados cuidan los derechos de sus ciudadanos. Entonces, Hegel no necesariamente sería hostil a este tipo de juicios contra los criminales de guerra. Sin embargo, él sí pondría la indicación de que esos tribunales no pueden ser supraestatales. Sería como toda la lección que podríamos aprender de esto que está diciendo Hegel. Ahora, la descripción hegeliana del juego sumamente movido de las relaciones internacionales también sigue siendo actual. Siria, Ucrania, Gaza, Sudán, Afganistán, en todos estos conflictos se mezclan intereses geopolíticos, ambiciones personales de líderes, odios étnicos y religiosos, virtudes heroicas y vicios, ¿no? O vilezas. Hegel simplemente está reconociendo que en la dinámica entre estados también están movilizadas por estas pasiones y que incluso su racionalidad, su existencia, cuanto que se adecua a su concepto, es decir, su racionalidad implica esta movilización de pasiones, como ya vimos, incluso los cálculos heurísticos que pueden estar sumamente sesgados y no podrían existir sin esta movilización de pasión. Hegel no ofrece soluciones, pero digamos que no es su intención ofrecer soluciones a conflictos particulares, sino que quiere ofrecer un marco conceptual para comprender por qué las relaciones internacionales son difíciles de regular y no podríamos esperar otra cosa. Entonces, por último, Hegel dice que incluso la totalidad ética misma, la independencia de los estados está expuesta a la contingencia. Esto de la contingencia, insisto, hay que tomarlo no solamente como la posibilidad de que los estados desaparezcan, sino que la relación entre estados y la relación histórica entre los mismos no está vinculada a una necesidad mecánica o una necesidad conceptual, pero trascendente, que organice de antemano la relación o el destino de los pueblos. El destino de los pueblos, que Hegel sí defiende la idea de destino, es en todo caso inmanente a su propia teleología conceptual. El parágrafo 340, en conclusión, y con esto yo acabo mi contribución, es la culminación, ¿no?, de la teoría hegeliana de las relaciones internacionales. Hegel describe el escenario interestatal como un juego movido por pasiones, intereses, violencia, pasión, vicios, etcétera. Y los espíritus de los pueblos, o sea, los principios éticos particulares, idiosincrásicos de cada estado, entran en conflicto y se limitan mutuamente, poniendo de relieve su finitud. De esa dinámica, o de esa dialéctica, digamos en sentido laxo, surge el espíritu del mundo que ejerce su derecho supremo sobre todos esos pueblos en la historia universal, que es el tribunal sobre el cual se juzga, o frente al cual se juzga el desarrollo de la libertad. Entonces, la frase, la historia universal es el tribunal universal, es la tesis central de este parágrafo. Eso, hay que insistir, no significa que el vencedor tenga siempre razón, sino que no hay un tribunal empírico humano que pueda juzgar definitivamente a los estados, ¿no? El juicio se produce en el devenir histórico y solo el filósofo, no porque él sea el juez, sino que solo desde una perspectiva filosófica, mejor dicho, con una mirada post festum, puede discernirse
cuál es la racionalidad de este proceso de juicio, de este tribunal. Entonces este parágrafo es a la vez bastante agudo, pero también es peligroso por todo el riesgo que conlleva su posible malinterpretación. Es agudo, bueno, es profundo, pues porque reconoce la contingencia, la finitud y digamos la fragilidad en la que se encuentran las relaciones internacionales y que es así porque así existen en conformidad con su concepto. O sea, deben ser así porque así existe su soberanía. Pero también es riesgosa la malinterpretación de este parágrafo porque puede ser usado para justificar, digamos, el cinismo, ¿no? En el sentido de que lo que vale es la voluntad de poder o el quietismo. En el sentido de que si nosotros no somos en ninguna instancia moral o si no cabe el juicio moral y no hay ser humano que pueda juzgar al respecto, entonces quizás deberíamos ser entonces indiferentes a lo que sucede entre los pueblos. Pero claro, ninguna de las dos cosas sigue de lo que dice Hegel, ¿no? O sea, los estados, por su propia existencia y por la preocupación por su propia existencia, tienen interés, y los ciudadanos también tenemos interés en todas estas cuestiones. O sea, no es una conclusión filosófica el quietismo, pues, o la indiferencia, sino que la misma vida de la eticidad es la que nos mueve a tener interés en estas cosas, no es por un dictado intelectual. Entonces, en el sentido, la lección de Hegel no es ni cínicamente realista, pero tampoco es como ingenua en el sentido de que sea posible establecer un tribunal que garantice la paz entre los estados, ¿no? Ese es como todo el punto que hemos visto a lo largo, debido al concepto de soberanía, es todo el punto que hemos visto en este apartado. Bueno, yo con eso lo dejo. Le agradezco a todos los que hayan visto mi contribución en estos 11 parágrafos que comenté. Bueno, también le agradezco a Yaret por invitarme. Y bueno, espero verlos pronto y verlos en otro proyecto de mi compañera, si es que me invita. Le agradezco mucho que me invite y me gustaría que me invitara a otros proyectos. Entonces, bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el futuro. Agradezco enormemente la presentación de Yankel Peralta, quien nos ha expuesto 10 parágrafos sobre el derecho político externo. Estos parágrafos van del 330 al 340 y espero que los hayan disfrutado muchísimo. Ya estamos por terminar el curso de la filosofía del derecho, así es de que estas son muy buenas noticias. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar en los comentarios. Y sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video.